Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Control TV, el espacio de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Hace algunas semanas hemos visto algunas informaciones referentes a despidos masivos de periodistas o comunicadores sociales de algunos medios de comunicación y hasta cierres de algunos programas. Pues esto ha generado inquietud no solamente dentro de las personas que hacemos parte de los medios de comunicación, sino también de los televidentes. Es así como hoy nos acompaña Alfredo Álvarez. Él es el director de la Facultad de Comunicación Social de la UPB. Alfredo, buenas noches, bienvenido a Control TV. Hola Maya, muchas gracias por invitarme a Control TV. Alfredo, todo este tema que hemos visto de despidos masivos, de cierres de programas, pues ¿cómo lo ven ustedes a través de la Facultad de Comunicación Social? Bueno, con mucha preocupación, Maye, porque tiene que ver con los campos de desempeño que van a tener nuestros egresados en el mediano plazo. Pero también creemos que esto puede ser visto como una oportunidad para, digamos, repensar el oficio, para imaginarnos otras formas de generar formatos, de explorar las nuevas narrativas. Creemos que toda crisis se puede convertir en una oportunidad y creo que desde la academia tenemos la obligación de estar muy atentos a esa crisis porque de la formación que nosotros estamos ofreciendo en este momento a los estudiantes dependerá en buena parte el futuro de nuestro oficio. Podríamos decir que lo digital es el futuro. Veíamos el caso de estas semanas donde hemos escuchado el tema de Noticias 1 que no se acaba, sino que migra hacia un tema digital. Yo creo que es el presente, ni siquiera es el futuro, porque anticipar el futuro con los medios digitales es muy difícil porque esto es tan dinámico, cambia tan rápido, que lo que tenemos hoy en día no necesariamente sabemos si es lo que vamos a tener en 2, 3 o 4 años. Pero sí es una realidad en el presente que tenemos, digamos, una transición en los medios de comunicación en donde conviven los medios que llamamos análogos con los medios digitales y creo que esos medios análogos tienen necesariamente que repensarse, tienen que explorar esas nuevas narrativas porque hay un presente, hay unas audiencias que están allí y necesariamente hay que atender a estas nuevas audiencias. Hace algunos programas teníamos aquí a una emprendedora digital donde ella nos comentaba que es comunicadora social y cuando ella estudió decía, son muy pocas, digamos, como ese tema digital que yo vi en mi facultad con mi universidad. Hoy en día esto ustedes, pues me imagino que lo han ido también replanteando y ha ido cambiando también en la facultad. Claro, en nuestros planes de estudio estos temas prácticamente no existían, Maye. Lo más innovador que veíamos tal vez cuando nosotros estudiamos comunicación social era la televisión. Hoy en día la televisión ya es una tecnología que no es nueva, está dentro de las tecnologías análogas, se han tenido que repensar con todo esto de lo digital y en los planes de estudio de comunicación social inicialmente se empezó a ver el internet de una manera accesoria, se utilizaba más, estudiaba de una manera más instrumental realmente, pero hoy en día hay que reconocer que lo digital no es solamente instrumental, es estratégico, atraviesa todas las dimensiones de la sociedad, no solamente en el periodismo, en muchos otros campos, atraviesa lo económico y por supuesto en el campo de la comunicación social se hacía necesario que esto hiciera parte de la formación de los comunicadores y entonces hoy en día ya son asignaturas, no solamente una, muchas que exploran diferentes usos de lo digital y de la tecnología y que van un poco más allá hacia la creación de formatos y de nuevas narrativas. Bueno, pues Alfredo, veamos en la siguiente nota, pues precisamente cuáles han sido estos cambios que han tenido los diferentes medios, cuáles son estos casos que pues últimamente hemos visto en los diferentes medios de comunicación. Según el portal de La Silla Vacía, en la actualidad, los medios presentan una crisis por los cambios de formato, viendo la necesidad de explorar los diferentes alcances de la tecnología, sirviendo para generar diversos contenidos digitales por parte de los medios de comunicación, indagar con el fin de interactuar con su público. Estos medios han generado nuevas ideas para mantenerse a flote por medio de suscripciones, contenido variado para diferentes tipos de público, la forma de comunicar una información, además de mantener tendencia con los usuarios que se mantienen en constante cambio. Estuvo movida la semana que comenzó con una información difícil de manejar, sobre todo porque involucraba a los colegas, a un medio colega. Me refiero al capítulo de las igualadas, nuestro formato de opinión
y de educación, diría yo, sobre temas de género, que esta semana publica una denuncia de una periodista de la redacción del diario Colega El Colombiano contra uno de sus macroeditores por violencia sexual, y bueno, se criticó el manejo que se le ha dado a ese caso allá internamente. Hubo dos puntos en los que nos cuestionaron que vale la pena analizar. Uno, ¿por qué identificamos al posible o presunto agresor? Y segundo, ¿por qué no hablamos con él para exponer su versión de los hechos? Que el señor no ha sido condenado, pues seguro, y eso solamente lo podrá determinar la justicia. Pero ya tenía una denuncia en la fiscalía, o sea, no era simplemente un chisme y ya. Teniendo en cuenta el despido masivo de periodistas, las migraciones de los formatos tradicionales a los digitales, como por ejemplo Noticias 1, Televisa, RCN, El Tiempo, entre otros, además de observar los contenidos para ejercer el periodismo como Daniel Sampero Espina, La Mesa del Centro, entre otros. Algunos periodistas como Mabel Lara piensan que a los futuros comunicadores sociales no los están preparando para la realidad que tienen que enfrentar hoy en día, puesto que las personas no están dispuestas a pagar información en Internet, mientras que los otros explican que el fuerte ahora son los cibermedios y que podemos innovar los contenidos. Un ejemplo de la utilización de la era digital son los influencers, personas que tienen claro el público al que se dirigen, arrojando todo tipo de contenido, además de otorgar consejos de distintos ámbitos, creando una forma de negocio. Es por eso que hoy en Control TV estaremos analizando la forma de cómo se están manejando las distintas plataformas digitales, además de las audiencias cambiantes, Internet y el contenido que se ofrece diariamente. Bueno, Alfredo, pues esto no solamente pasa en Colombia, ¿no? Creo que pasan en cualquier parte del mundo. Pero bueno, hablemos de casos concretos aquí en Colombia. Por ejemplo, el caso del Tiempo. Lo que ha ocurrido en Colombia, digamos con estos despidos masivos o con el anuncio de cierres de medios de comunicación, pasa por la variable de lo económico, pero hay que decirlo también, pasa por el tema de lo político. ¿Sí? En el caso de Noticias 1, por más que se pretenda mostrar como un tema de crisis económica, no necesariamente le queda a uno también la sensación ¿Que puede ser censura? De que hay un tema político allí de por medio, porque pues todos sabemos cuál ha sido la posición editorial de Noticias 1 durante todos estos años. Un medio realmente independiente, un noticiero que ha hecho investigación, que ha destapado casos de corrupción en Colombia. Entonces, digamos que son dos fenómenos diferentes. El Tiempo es claramente un tema de un cambio de la propiedad, cambio de la política también frente al medio, crisis de la publicidad también en Colombia, y entonces se toman decisiones para que la empresa como tal sobreviva, digamos, en esas condiciones, afectando, por supuesto, a nuestro gremio, por todos esos despidos tan salvajes que se han hecho en menos de un año. Al final, yo creo que a quienes más afecta es no solamente a los trabajadores de los medios de comunicación, porque esto no solamente tiene que ver con los periodistas, también con toda la industria audiovisual, claro, con toda la gente que hace parte de esas empresas, sino y sobre todo a la audiencia. Claro que sí. Afecta a la democracia. Me parece que eso es lo más grave con estos cierres de medios de comunicación. Ok, Alfredo, bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa y ya retornamos para seguir hablando sobre este importante tema. Retornamos aquí a Control TV, hoy hablando de un tema bastante interesante y es esta transformación de los medios tradicionales a los medios digitales. Hoy hablando con Alfredo Álvarez, director de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Alfredo, bueno, hemos hablado de casos tristes, pero ahora hablemos de casos exitosos, ¿no? ¿Cuáles serían como esos casos chéveres de mostrar, de decir que sí podemos hacer periodismo digital? Podemos mencionar, por ejemplo, el fenómeno de la silla vacía, este portal que hace un periodismo de investigación, que hace denuncia de casos de corrupción, y es totalmente digital, está en internet, tiene grandes analistas, grandes plumas,
investigaciones importantísimas. Está en diferentes ciudades de Colombia. Tiene presencia en las regiones y ha ganado una reputación también en las audiencias. Me parece que tiene un reconocimiento que le compite a los grandes medios tradicionales. El Espectador también. El ¿no? Espectador, que es el periódico más antiguo de Colombia, me parece que hace unas exploraciones muy interesantes también a través de videos, el fenómeno de la puya, por ejemplo, sí. que es un producto del Espectador. Netamente del Espectador. Cuentan los juglares que en Barranquilla hay una familia que no solo tiene bellísima la ciudad, sino que va a ser la salvación de Colombia. Los Char. Ese apellido ha marcado la historia reciente y no tan reciente del Arenoso, pues desde que Fuad Char, uno de los empresarios más importantes de Barranquilla, decidió en los 80 construir un emporio político y económico, nada los ha detenido a él y a sus 3 hijos, Arturo, Alex y Antonio. Los Char son los dueños de los supermercados Olímpica, que generan 6,1 billones al año y tienen al menos 366 puntos en todo Colombia. Los propietarios del Yuyu, campeón de campeones, y los recientes compradores del Banco Serfinanza, que tiene activos de 1.8 billones de pesos. Además, los Char tienen una fuerza política enorme en la alcaldía de Barranquilla, en el Congreso de la República, y poco a poco están expandiendo su influencia a otros espacios. Al mismo tiempo también tiene una plataforma de podcast muy interesante. Entonces fíjate cómo en esos medios tradicionales, en la presencia digital también están explorando otras narrativas, series web, por ejemplo, que integran también en los portales. El Tiempo hace algún tiempo, valga la redundancia, exploró un poco ese tema de series web en el periódico. Otros portales de región, por ejemplo en Medellín, La Oreja Roja, que también tiene presencia a nivel nacional, corresponsales en diferentes partes. Y a mí lo que me parece interesante, Maye, de estos espacios es que son mucho más libres para hacer investigación, para hacer denuncia. Claro, también se exponen a todas esas presiones de lo que significa hacer periodismo de denuncia y de investigación en las regiones, con tanta corrupción que hay en Colombia y con tantos fenómenos asociados al conflicto. Pero me parece que hay más libertades, no tienen la presión económica tan fuerte que se tiene en los medios tradicionales, y eso también se está convirtiendo en una oportunidad para otro ejercicio del periodismo en nuestro país. Con el inicio de la campaña electoral para los comicios del 27 de octubre, arranca también una época plagada de publicaciones que pretenden engañarlo. Se les conoce como noticias falsas o fake news y en redes sociales se difunden rápidamente. No se opinga es una iniciativa de vanguardia que busca verificar discursos, redes sociales y medios de comunicación durante el tiempo electoral. Con No se opingo le contamos cómo puede verificar este tipo de información. Por lo general, las noticias falsas no tienen calidad periodística. Es como el típico, una importante universidad reveló que, un momento, ¿cuál universidad? Si la nota no cita las fuentes exactas de dónde sacó la información, dude de su veracidad. Además, las noticias falsas se caracterizan por utilizar titulares sugestivos, letras mayúsculas y muchos signos, eso sin olvidar que no tienen ortografía. Tenga en cuenta que si una noticia es muy importante no va a ser publicada en un solo medio. No se apingue y busque la información en medios reconocidos. Podríamos decir también que, por ejemplo, Vanguardia acaba de cumplir 100 años y pues igual también uno lo ve mucho también en redes sociales, ¿no? Claro, aquí en la región hay muchos medios de comunicación y jóvenes periodistas que también están explorando las plataformas digitales. Vanguardia también está haciendo un trabajo importante en cuanto al podcast, en cuanto al video, por ejemplo. Tienen muchísimos usuarios en el portal vanguardia.com, quizás más que los suscriptores tradicionales hoy en día. Y muchos de los jóvenes egresados también están haciendo sus propios emprendimientos con series web, con canales de YouTube, explorando el podcasting, por ejemplo. Hay una oferta importante también de emisoras online en nuestro país, aquí mismo en Bucaramanga. Entonces, creo que el desafío es cómo monetizar eso, ¿no? Ahí hay un gran desafío, lucrativo. Cómo hacer que esto sea lucrativo, Okay. porque pues la gente tiene que comer también y pues son proyectos muy bonitos, apasionantes, pero no necesariamente todavía son rentables para quienes están al frente de estos proyectos. Alfredo, Claudia Palacios hace unos meses por redes, también la escuchábamos, donde comentaba y hacía, digamos, como una crítica a las facultades, y era que decía que de pronto las facultades no estaban enseñando o no estaban de pronto conectadas con todo este tema digital. Vamos a escucharla y comentamos sobre esto.
Los periodistas tenemos el desafío de reinventarnos desde que aparecieron las redes sociales y aplicaciones que cambiaron radicalmente las formas de consumo y parecieran exigir el milagro de la inmediatez, la objetividad, la calidad técnica, la profundidad investigativa y la brevedad juntas y además gratis. Las facultades de periodismo se multiplicaron y se dedicaron a preparar gente para un oficio que requiere habilidades distintas a las que les ofrecen los salones de clase. Es como si se acabaran las enfermedades y la gente siguiera estudiando medicina. Las audiencias fieles y críticas no son suficientes para las necesidades de los anunciantes y las que se alimentan y a su vez alimentan las llamadas fake news están en la trampa de creer que todo el periodismo es vendido y de apostarle a la combinación escándalo-entretenimiento. Reconozco que en algún espacio moderado de esa combinación está la estrategia ganadora que yo no supe crear y por eso asumo mi responsabilidad. Bueno, Alfredo, ¿cuál es tu posición respecto a esta opinión de esta periodista? Bueno, esto generó un debate muy fuerte al interior, por ejemplo, de la Red Colombiana de Periodismo Universitario, de la Asociación de Facultades de Comunicación Social, porque digamos que nos plantea como dos miradas, la mirada de los periodistas que están en los grandes medios de comunicación, los medios tradicionales, y otra, la gente que está haciendo periodismo en la región o en la academia, que no necesariamente tiene reconocimiento nacional, ¿no? Entonces, sí hay una realidad y es que a algunos jóvenes periodistas les hace falta un poco más de contexto, ¿no? Entonces muchos llegan obnubilados por la promesa de llegar a los medios de comunicación, de ser presentadores, cubrir entretenimiento, etcétera, y eso a veces los aleja de la realidad, como que están en una facultad, pero no se dan cuenta de lo que ocurre en el entorno. Por ejemplo, este semestre que estamos en plena campaña política, uno se pregunta si realmente la gente sabe lo que significa eso, la importancia de eso, o de denunciar, por ejemplo, al candidato corrupto, que sabemos que hay muchos. Sí. Entonces simplemente se ve de manera anecdótica, sí hay elecciones, pero no me importa mucho, a veces tal vez con cierta indiferencia, por solo mencionar un tema de coyuntura, pero otros temas importantes también a veces se ven como con cierto desprecio. Y eso es lo que ocurre, que cuando estos jóvenes llegan a un medio de comunicación, muchas veces los ponen a cubrir esos temas y no tienen ni idea. No saben cómo hacerlo. Entonces, claro, nosotros desde las universidades sí estamos, por lo menos en la que yo dirijo, estamos muy preocupados por siempre llevar a los estudiantes a untarse de la realidad, a que lo que se ve en la teoría se ponga en práctica con proyectos concretos de periodismo, de investigación, y que ellos se vean obligados a reconocer un poco en dónde están ubicados. Ciertamente nos vamos a encontrar con diferentes perfiles, algunos jóvenes que les interesa un poco conocer un poco más su contexto y otros que de pronto siguen creyendo que el periodismo solamente son... Es entrevistar farándula. Exactamente, el entretenimiento, las celebridades, etc. Exacto. Bueno, pues Alfredo, veamos algunos de esos proyectos que han sido emprendimiento digital y que obviamente pues han sido exitosos. Últimamente las calles de Bogotá se han visto volcadas por centenares de estudiantes que están pidiendo explicaciones por un escándalo de corrupción en la Universidad Distrital. Sí, claro, lo único que quieren esos mamertos es perder clase, o sea, desatar el caos en la ciudad, imponer ideología de izquierda que mamertice a esos prospectos del futuro. ¿Cierto, mi senadora Cabal? ¡Cobran el cheque! ¡Que se pega ya los vio! ¡Estudien, vagos! Si es que Mafe tiene razón, estudien vagos. O sea, lean, aprendan sobre la actual Unión Soviética, sobre la falsa masacre de las bananeras y sobre cómo no avergonzar a los politólogos de la Universidad de los Andes. Pero bueno, ya en serio, ¿cómo van a estudiar si es que se están robando la universidad? Sabe que la libertad de expresión es el máximo pilar sobre el que reposa el oficio editorial, el mayor baluarte que los periodistas debemos defender y a la vez la garantía mínima que debemos exigir para poder adelantar con altura el trabajo del periodismo. A lo largo de estos 10 años y de otros más en que trabajé para Publicaciones Semana como director de la revista Soho, no solo he podido gozar de una libertad absoluta para expresar opiniones y adelantar ocurrencias de alto voltaje, sino que en momentos cruciales la casa editorial para la que trabajo ha salido en mi defensa para ayudar a sortear demandas, denuncias y amenazas. Bueno, después de nuestra segunda pausa volveremos para retomar este importante tema y ya concluir, sacar nuestras reflexiones sobre la transformación de los medios tradicionales en la era digital.
Bueno, retomamos en nuestro último bloque aquí de Control TV. Y bueno, Alfredo, para ti, ¿cuál sería ese presente o futuro del periodismo? Hay muchos desafíos, Maye. Desafíos frente a los medios digitales especialmente, a las redes sociales. Hoy en día cualquier ciudadano puede producir información en tiempo real desde su dispositivo móvil, pero creo que el periodista le puede agregar otros elementos que un ciudadano del común con el dispositivo móvil no puede hacer. Por ejemplo, datos de contexto, por ejemplo, investigación, por ejemplo, seguimiento de la noticia y, muy importante, análisis. Creo que nuestros medios de comunicación del presente y del futuro lo que más necesitan es análisis, no solamente la noticia en caliente, porque la noticia en caliente la puede producir cualquier persona, pero la investigación, el análisis, el seguimiento de la información, eso lo puede y lo debe hacer un periodista. ¿Y un buen periodista? Un buen periodista, por supuesto. Datos de contexto y ofreciéndole información de calidad que le permita a los ciudadanos tomar mejores decisiones. Porque hay un fenómeno muy profundo en este momento, por ejemplo, asociado al tema de las fake news, en donde cualquiera toma una información y la circula, la distribuye en redes sociales sin ningún tipo de confirmación de los datos. El periodista está en la obligación de enfrentar ese tipo de fenómenos, con información de calidad, con información contrastada. Y yo creo que si nuestros medios de comunicación y nuestro periodismo asumen ese desafío, el periodismo tiene una larga vida. En diferentes plataformas, no solamente las que estamos viendo hoy en día. El futuro del periodismo es multiplataforma. En los medios tradicionales tal vez por unos años más, pero a mediano y largo plazo, solo en lo digital, en lo móvil, ahí es donde necesariamente está el futuro del periodismo. Ok. Bueno, pues creo que hemos sido bastante explícitos con este tema. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche en Control TV. Maya, muchas gracias por la invitación a ti y por supuesto también a Mario por invitarme a Control TV. Sí, esperemos que muy pronto esté nuevamente aquí con nosotros y con todos sus televidentes. A ustedes, no se les olvide escribirnos a controltv@canaltro.com, defensor@canaltro.com o quejas y reclamos @canaltro.com. Recuerden que sus comentarios son de gran importancia para nosotros y, por supuesto, para formar audiencias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche.